¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por asistir a esta nueva conversación del ciclo El mundo que viene, que ya es el mundo en el que vivimos. Este ciclo es de la Fundación Mutua y hoy llega a su tercera sesión después de haber pasado por la polarización que nos enfrenta y por las elecciones estadounidenses que nos afectan. ¿Cómo estar a salvo de la desinformación? Es lo que nos preguntamos hoy. ¿Cómo superar la paradoja? Nunca, como ahora, la humanidad ha tenido tanta información a su alcance, tanta información en un teclado, en un móvil. Nunca como ahora hemos sufrido tanta desinformación fabricada, diseñada o planificada. Siempre ha habido desinformación, pero estamos alcanzando unas cotas de excelencia, de peligro, por tanto. Para ayudarnos a estar a salvo de la desinformación, nos acompañan hoy dos personas que ustedes seguramente conocen. Maite Pagazaurtundúa es filóloga de formación, lleva toda su vida luchando por la libertad, por la verdad, con las palabras. En los últimos 10 años ha sido eurodiputada independiente, primero en las filas de UPyD y luego en las de Ciudadanos. Fue también diputada socialista en el Parlamento Vasco, fue también concejal en Urnieta en años muy duros. Ayudó a poner en pie la asociación Basta Ya. Fue presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Ha escrito mucho, artículos, libros. Ha hablado mucho en mítines, en plenos del Parlamento Europeo, en entierros y funerales. Ha hecho mucho. Buenas tardes, Maite. Muy buenas tardes. Y Rubén Amón, periodista. Le pueden escuchar todas las mañanas en la radio, en Onda Cero, con Alsina. Algunas noches, como por ejemplo esta, la de hoy, también le pueden ver en televisión, con Pablo Motos. Pueden leer un par de veces a la semana sus columnas en El Confidencial. Y pueden leer también sus libros, como el que acaba de salir, o está saliendo, o está publicando, que se llama Tenemos que hablar, la conversación en los tiempos de la censura, la soledad y la tecnología. Es un libro que se anuncia como para defender la conversación en sus tiempos más oscuros. ¿Es oscura la desinformación, Maite? O por lo menos nos conduce a algún sitio oscuro, como por ejemplo este que representa aquí la imagen perfecta, se llama el cuadro de Magritte. ¿Nos lleva a algo oscuro la desinformación? Sí, la desinformación dañosa, entendida como esa desinformación de algunas potencias autocráticas que tienen el elemento común y la alianza común de desestabilizar las democracias, es muy oscura, porque el objetivo es precisamente que nosotros perdamos la confianza en la ciudadanía, en nosotros mismos, y enlaza perfectamente con lo que está apuntado en el libro de Rubén. Es muy oscuro. No soy conspiranoica, soy una persona bastante prudente, pero esas alianzas existen. Y además existen las alianzas entre países tan distintos, aparentemente, como Irán, que es una teocracia, o Venezuela, que es un régimen autocrático supuestamente de izquierdas, o Rusia, que es un régimen supuestamente de derecha radical, etc. Bueno, pues los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Hay un elemento en común entre este tipo de potencias que se dedican de una manera muy directa a la desinformación dañosa, y es que si ellos desestabilizan, les da lo mismo el populismo de izquierdas o de derechas. Lo que importa es que el pluralismo ideológico, que el valor de la palabra y de la verdad desaparezca, no sea importante para la gente, porque eso derrumba las democracias. Y es así porque mientras existan democracias, los ciudadanos, aunque estén en ese momento como vasallos en esos países, tendrán la esperanza de que pueda haber un futuro. Si derrumban, si consiguen que las democracias se derrumben, entonces ellos podrán robar y mandar a su gusto, que es lo que decía la hija de Navalny cuando
recibió el premio Sájarov en 2021, cuando todavía no habían asesinado a su padre, pero bueno, ya lo habían intentado asesinar y estaba encarcelado. Todo eso es lo que vamos a recorrer durante esta hora. Rubén, si es oscura también para ti la desinformación, por lo menos no sé si es oscura o no, pero complica mucho la conversación, ¿no? La desinformación. Bueno, es curioso porque la portada de mi libro tiene también de protagonista un cuadro de Magritte, donde se ven dos sujetos con bombín y bastón conversando en el éter, alejados del jaleo de la cotidianidad. Y estando aquí como periodista y no representando a la categoría, porque tampoco tengo ese papel, sí quiero decir que cuando hablamos de desinformación es bueno saber cómo se desempeña la profesión que yo ejerzo, con qué grado de libertad y con qué grado de autonomía y con qué grado de independencia, y no queriendo convertir al periodista en la esencia de un régimen democrático o de un régimen totalitario. Está claro que los estándares con los que funciona la profesión son los estándares que exponen cómo está la democracia en ese país. Y a menos ejercicio de la libertad de expresión, a menos ejercicio del contrapeso y contrapoder que debe ser la prensa, desde luego más oscuridad como la de ese cuadro. Todos los indicadores democráticos de un país pasan por la libertad de prensa, y los países que tú has mencionado se caracterizan precisamente por la persecución de los periodistas. Sí, de hecho, en Rusia, si se dicen verdades objetivas, le puede caer a uno 15 años de cárcel. Sí. Es justo perseguir las verdades objetivas. Si no se puede contar la verdad, aunque sea evidente. Efectivamente. Y ese régimen de coacción pasa precisamente por la deslegitimación del oficio de periodista, conducido a través de los regímenes de propaganda y convertidos, yo creo, en la expresión objetiva o más antropológica casi de en qué consiste el aseo democrático y en qué consiste, por el contrario, el abuso de los contrapoderes que estamos para escrutar a un poder y para ejercer una profesión con todas las garantías imaginables o posibles, ¿no? Este es un poco campo de juego, los límites que vamos a ir teniendo. Vamos a poner algunos límites más. Vamos a hablar de desinformación y sus variantes para ver si sacamos en claro qué es desinformación, pero qué no es desinformación. Podemos a lo mejor interpretar algo y no es desinformación. ¿Qué es lo destructivo? Decías, Maite, ¿qué es lo oscuro? ¿Qué es lo que quiere llevarse por delante las democracias? Y qué es otra cosa, que es el desorden propio de las democracias, el desorden propio de los medios de comunicación, que son todo menos ordenados, ¿no? El lío. Es decir, ¿qué es desinformación, qué no? ¿Cómo se usa? ¿Cómo la recibimos? Al final trataremos de averiguar si nos podemos defender y cómo. Entonces, vamos con ello. ¿Qué es y qué no es desinformación? ¿Quién quiere hablar? Mira, yo creo que se reconoce poco la figura de Berlusconi como el gran precursor de la anomalía en que vivimos, por haber consolidado su régimen en una democracia como la italiana y haber conseguido establecer los fundamentos del modelo que Donald Trump ha imitado en Estados Unidos y que no pasa tanto por controlar la opinión pública como crear la opinión pública. Yo creo que es ahí donde la desinformación adquiere su dimensión más inquietante. No nos limitamos a controlar la opinión, la creamos. Y eso Berlusconi lo hizo a través de un imperio mediático, Mediaset, de terminales específicas que creaban un estado de opinión a su favor. Digo que era particularmente grave precisamente porque estábamos hablando de una democracia. Este modelo lo explotan en Venezuela, en Irán o en Rusia, por decir tres ejemplos que tú has mencionado, Maite, pero ya estaba empezando a adquirir casi un tinte visionario en la figura de Berlusconi, cuyo interlocutor más leal en esos tiempos fue precisamente Vladimir Putin. Hay una obra divertidísima de Darío Fo que se llama El anómalo bicéfalo, donde Berlusconi y Putin comparten actividades lúdicas y pornográficas en la dacha de Berlusconi en Cerdeña. Un comando terrorista dispara a los dos y la única forma de salvarlos es injertar medio cerebro de uno en medio cerebro del otro. Esto es una obra de teatro maravillosa de Darío Fo. Se llama El anómalo bicéfalo, por la bicefalia en que se convierte este híbrido. Entonces es increíble cómo esta visión de Darío Fo ha sido premonitoria del modelo híbrido bicéfalo del líder occidental o presuntamente democrático, que tiene rasgos inequívocos de una democracia
y rasgos inequívocos de una autocracia. Y en esa bicefalia anómala creo que podemos reconocer a unos cuantos líderes, por cierto. Seguramente sí. No lejanos, ¿eh? Sí, las fronteras, no, desde luego, las fronteras en algunos casos son borrosas. Yo creo que has introducido un asunto que es muy interesante, que es la cuestión de la responsabilidad. Cuanto más poder se tiene, más responsabilidad ha de tenerse con respecto a la utilización del poder y con respecto a la utilización de la palabra y de la propaganda. Sí. Porque la propaganda, cuando se convierte en algo tóxico, que lo que busca es ir más allá de lo que es la contienda política y eliminar prácticamente o limitar, minimizar, tanto la posibilidad de que los periodistas puedan hacer su trabajo de control, como de que realmente la libertad de expresión se pueda manifestar y de que la crítica se pueda manifestar y que debajo de eso se minimice la libertad de conciencia, que es la libertad de poder pensar lo que te dé la gana, por una parte, y de tener pluralismo ideológico efectivo, entonces estamos ya en una deriva y en un declive hacia el populismo. Pero hay una interferencia entre lo que es el populismo profesional, Sí. por una parte, la desinformación dañosa, por otra parte, y la propaganda que ahora, de forma muy tóxica pero muy profesional, se ha normalizado en un ecosistema político que está en todo Occidente dañado. Entonces, claro, ¿cómo es posible cuando tenemos que decir a la gente que la democracia está en riesgo? Y lo está. Porque está en riesgo en nuestros cerebros. Porque si nosotros eliminamos nuestra capacidad de tener libertad de conciencia y de no tener hostilidad hacia el que piensa una palabra distinta a nosotros, la democracia está absolutamente en riesgo. Pero ¿cómo? ¿Quién va a ser ejemplar para decirnos que la democracia está en riesgo si está aplicando fórmulas muy tóxicas en el manejo de las palabras o de la ideología o de su agenda política? Claro que existe un mundo exterior que tiene el afán de que las democracias se debiliten extraordinariamente y además tiene una repercusión económica, no lo olvidemos. Porque la verdad está ligada a la supervivencia también económica. Si nos olvidamos de lo importante que es asegurar nuestra prosperidad, nuestra competitividad, y nos dedicamos a autosugestionarnos con cosas menores, meramente ideológicas, pero identitarias de cómo nos calificamos o cómo no nos calificamos o cómo calificamos al otro o que le tenemos paquete al otro, entonces estamos perdiendo soberanamente el tiempo en un mundo que sigue adelante. Bueno, yo tengo la impresión de que en realidad nuestro espacio de reflexión representa una minúscula porción del planeta en todos los sentidos y que estamos siendo Atenas frente a los persas en la época de más enconamiento, de concepción de civilizaciones. Y creo al mismo tiempo que es una batalla perdida, y no porque yo sea un derrotista, sino porque se ha consolidado el concepto de régimen iliberal, que pasa por asimilar apariencias de democracia, lo que se entienden como democracias imitativas, porque aplican rituales y liturgias de las democracias. Hay procesos electorales, ya vemos con qué resultados, porque además no esconden la euforia en el momento del escrutinio, no se consuelan con el 85%, aquí hay que ganar por el 96 o por el 99. Digo, imitan procedimientos democráticos, hay parlamentos, hay prensa, hay medios de información, hay sistema judicial, pero mediatizados todos los contrapoderes a través de un criterio unívoco de autocracia. Creo que el ejemplo total de ese modelo, el de más influencia y el de más peligro, es el régimen chino, que está perfectamente acomodado e instalado en la buena relación con las democracias, precisamente porque China tiene intervenidas las democracias. A este extremo me refiero con la batalla perdida. ¿Cómo vamos a reaccionar en la defensa de nuestra pequeña Atenas cuando Persia tiene el tamaño y devoción que se le profesa y cuando tiene directamente intervenida la deuda americana, la economía rusa, por supuesto, el comercio europeo, ¿no? Bueno, nosotros no habíamos hablado, pero me ha tocado la moral. Me has tocado el punto que más me gusta, Atenas y los persas. Fíjate.
Bien, tenemos que introducir otro Podría elemento. haber dicho Baracaldo también. Baracaldo me toca menos. Pues, pero nació mi padre allí. Ah, A mí me toca más. No, me toca menos porque los de Guipúzcoa con los de Vizcaya, vosotros ya sabéis. Ya lo sé, por eso te lo digo. Ya sabéis. Bueno, en todo Así caso... vamos a acabar bueno. Vamos a ver, China es un caso muy específico porque China utiliza sobre todo las operaciones de influencia, que es otra cuestión. No es que Rusia no utilice también las operaciones de influencia, muchísimo. Hay un informe, el informe Milov, que es extraordinario, para ver qué operaciones de influencia ha tenido en Alemania, ya son conocidas, pero en muchos otros países, incluyendo Francia. De España no recogía información Milov, pero bueno, se podría pensar en ello. En todo caso, China utiliza la operación de influencia, utiliza lo económico para subyugar, porque hay mucha gente que se deja influenciar porque piensa que es el sol que realmente calienta y piensa, no sé, de una manera, es como estos que juegan a ganador o ¿quiénes hemos ganado el Congreso? Si se habla de partidos políticos. Eso es una parte de nuestra mentalidad humana. Es que, claro, en 10.000 o 15.000 o 100.000 años el cerebro humano no ha cambiado. Por eso es tan interesante lo que dices de Atenas. Atenas realmente no fue Persia quien terminó con Atenas. Atenas terminó con Atenas. La utilización de las palabras tu libro se podía haber publicado en Atenas. Porque en Atenas llegó un momento en que el sofismo se convirtió en un arte perverso y en el que se cambió el sentido de las palabras, y lo cuenta Tucídides en la Guerra del Peloponeso, para manipular a la gente. Y además se hacía en el sentido de decirle al pueblo lo que quería escuchar en plan milagro, y les metieron en una guerra que terminó con toda la relevancia griega y con una de las elaboraciones políticas más interesantes y más hermosas hace tantísimos miles de años. Así que fueron las palabras las que edificaron lo que fue Atenas, y fueron las palabras las que terminaron también con Atenas, no solo el imperialismo ateniense, que algo pasaba también por la hipocresía, las incoherencias entre lo que decían y lo que hacían con sus socios o con la gente que eran tributarios de Atenas. No era un modelo perfectamente democrático el que exportaban, pero fueron las inquinas y la utilización de las palabras la que terminó con la prudencia y la que les metió en una guerra absurda en la que todos salieron perdiendo. Los peloponesos, los atenienses, todos. Y claro, cuando miramos el pasado, y como no hemos cambiado nada en cuanto a las pasiones humanas o en cuanto a la parte mejor de las personas, la parte de colaboración o de cooperación o de solidaridad, pero también del egoísmo, de la manipulación más atroz, pues viene muy bien mirar el pasado cuando estamos en una situación tan convulsa como la de ahora. Así que no nos habíamos puesto de acuerdo, pero a mí, claro, más. Pero yo, si quieres, ahora hablamos de Baracaldo. No. Vamos a volver un momento a los países de los que hablábamos. Luego vamos a seguir con las palabras. A China, a Irán, a Venezuela, a Rusia. Rusia es un modelo, Rusia. Rusia lo ha sido desde hace 10 o 15 años. La intención de confundir a la opinión pública sobre los hechos, a la opinión pública de los otros países, de los países en democracia, de los países sobre los que tú eres pesimista, a las Atenas, ¿no? Minar la confianza en organismos del Estado, utilizar lo que sea en la propaganda. Por ejemplo, esto es una noticia que salió en la prensa. Francia envía tropas de combate a Ucrania. Entonces esto sale de las fábricas de noticias falsas, y siempre hay periódicos que lo publican, ¿no? Por ejemplo, se trastoca Borrell, hasta dentro de una semana todavía es el ministro de Exteriores de la Unión Europea. Ponen en su boca, sí, cómo no, vamos a ir a la guerra. Todo esto, luego, ¿qué más da que se desmienta o que no se desmienta? No sé, me da la impresión, habéis trabajado mucho en el Parlamento Europeo para tratar de contrarrestar esta labor. No sé si con mucho o con poco éxito, Maite. Y antes de que me contestes, ¿tú crees que se ha tomado siempre en serio el asunto de la desinformación de Rusia?
Yo creo que hace unos años un compañero mío que hizo una información sobre la presencia desinformativa rusa en el procés en 2016-2017, bueno, todo lo que publicó fue recibido así como con un poco de bromas entre compañeros periodistas. ¡Oh, qué exagerado! ¡Oh, ya está Rusia otra vez! No nos lo tomábamos muy en serio hace unos años. ¿Ahora quizás sí un poco más? Sí, yo creo que hay que tomárselo tan en serio que el aliado militar de Rusia en el frente ucraniano es Corea del Norte, cuyo régimen de libertades comparado con el ruso todavía multiplica el extremo al que se puede conducir un delirio de culto a la personalidad, de culto al presidente y de culto a la noción casi metafísica del liderazgo que, por otro lado, Putin ha sabido instalar, sintiéndose él mismo el heredero de San Vladimir, ¿no? Con la erección nunca mejor dicho, de una estatua gigantesca en el Kremlin que viene a evocar esa dimensión casi metafísica del poder, que estando en el plano metafísico, eso redunda después en la infalibilidad. No me sale ni la palabra, no puedo decir infalibilidad, y no puedo ser infalible porque no me sale la palabra. Pero en el caso de Rusia, lo que yo creo que sí se observa con franqueza es esta noción del poder con connotaciones divinas y después partiendo de un ministerio de la propaganda explícito que cultiva una y otra vez el providencialismo, ¿no? De forma que cuando pensábamos que la guerra de Ucrania iba a debilitar la autoridad de Putin entre los ciudadanos, a propósito del desgaste, en realidad no ha hecho otra cosa que fortalecerlo, por esta idea de la expansión como casi prolongación del poder mismo del presidente, ¿no? Y más tiempo pasa, menos los rusos saben sobre las víctimas que han caído realmente, y solo conocemos las bajas del ejército ucraniano, y se trabaja muchísimo sobre la sensibilidad informativa a partir del castigo penal a quienes osen a contrariar con hechos las evidencias del propio conflicto. Y más tiempo pasa, más fuerte es Putin. Las últimas elecciones han sido inequívocas al respecto, con una escena que recordarán que a mí me parece la más entrañable del mandato de Putin, que lleva 25 años. Es Putin con los derrotados en el escenario de la victoria, enseñando a sus cobayas y las cobayas haciendo así al pueblo, que eran los tres candidatos que se habían presentado contra él, ¿no? Pues aquí los tenéis, delante. Y yo creo que esta opulencia de la desinformación ha conseguido, por el procedimiento de la intimidación, por el procedimiento de la convicción y por el procedimiento de la devoción, consolidar una opinión pública más férrea que nunca. Confortada y consolada con que la grandeza de Rusia está a las puertas de su momento histórico, que pasa, desde luego, por su expansionismo, que es el que tiene muy preocupado a los países bálticos, muy preocupado a Polonia y muy preocupado, obviamente, a Alemania, ¿no? Digo, por citar los países de... Sí, los países bálticos y Polonia reaccionaron en el primer momento. Y Kaja Kallas, que posiblemente sustituirá a Borrell, fue la primera persona que puso en la agenda del Parlamento la necesidad de entender que el mundo libre se tambaleaba con la circunstancia que se estaba dando en la actuación militar absolutamente injustificada de atacar Ucrania y de intentar quedarse con una parte del territorio o con todo el territorio de Ucrania. Habéis trabajado mucho. Es una cosa, me gustaría añadir que además Putin tiene satélites muy inquietantes dentro del sabotaje que la Unión Europea se hace a sí misma. Me refiero a Orbán. Orbán es el... Y me refiero a la expectativa de Marine Le Pen como futura presidenta de Francia. Sí, han estado disimulando, pero posiblemente se les va a pasar. En el Parlamento Europeo, antes de la invasión de Ucrania, había algunas fuerzas políticas que se envalentonaban mucho, que se les notaba más la cosa rusa y que, por supuesto, no aparecían por la Comisión de Desinformación, esa comisión por la que pasaron más de 150 expertos y que estuvimos trabajando más de 2 años y que creo que va a seguir trabajando porque el tema no se ha agotado. Pero cuando ocurrió la invasión de Ucrania, y de una manera muy sorpresiva, no ganó la desinformación rusa,
desde el punto de vista de la opinión pública mundial. Al contrario, Zelensky, de alguna manera, consiguió la magia de hacer ver a la gente que aquello era el principio de algo terrible y que la solidaridad con Ucrania era importante. Entonces, Putin no esperaba que ellos, siendo los reyes de la desinformación, los maestros de la desinformación de los iraníes y de los venezolanos, cubanos y otras raleas minoritarias, que ellos, que eran los que sabían de desinformación desde la Guerra Fría, los que hacían realidad todos esos escritos de Le Carré. Él, que había mamado el oficio de espía, de desinformación, y que habían entendido antes que nadie, porque en eso sí que fueron muy listos, habían entendido antes que nadie que las redes sociales les abrían una autopista, porque por una parte el algoritmo, el modelo de las grandes tecnológicas y de Internet les abría a ellos la posibilidad de expandir la desinformación como nunca antes se había visto. Él, que pensaba que iba a ser un paseo, se encontró con que en la desinformación la habían ganado. Eso por un lado, pero eso no quiere decir que ahora, justamente ahora, no piense que puede tener nuevas oportunidades. O sea, que vamos a pasar curvas. Pero por otra parte, la desinformación dañosa, que estos autócratas unidos realizan pensando en debilitar democracias, porque China es otra cosa, es otro modelo, es el de influencia, está la cuestión de que Rusia no hace solo desinformación, genera operaciones híbridas, no siempre conflictos híbridos, porque no siempre hay, digamos, violencia explícita, y luego ahora está utilizando ya estos nuevos atentados que han empezado a darse en distintos países, que no siempre se reconocen, que en España han pasado ya 2, que no siempre se reconocen inmediatamente, porque utilizan todo, porque las operaciones híbridas es lo que tienen, que son muy creativas. Yo estaba repasando estos días un libro de la Universidad Loyola, buenísimo, y ya hay cosas que han mutado. O sea, las operaciones de desinformación son de una creatividad extraordinaria. Mao o Sun Tzu las entendería muchísimo mejor que Clausewitz, por decirlo de una manera típica de la polemología. Son súper ágiles. Y yo creo que Putin está esperando nuevas oportunidades. Y están muy, muy preparados. Es que llevamos, es que hay una estrategia detrás. Es que fue en 2013 cuando el general Gerasimov, que ahora mismo es jefe de Estado Mayor, en un discurso ante la Academia de Ciencias Militares contó cuál es la guerra nueva, cuál es la guerra híbrida, qué vamos a hacer. Lo dijo tan claro como esto: la falsificación de los acontecimientos, la limitación de la actividad de los medios de información se convierten en uno de los métodos asimétricos más eficaces para la conducción de las guerras. Su efecto puede ser comparable a los resultados de un uso masivo de tropas. Hace 11 años de esto, ¿no? O sea que han seguido todos los pasos y, como dices, Maite, se renuevan, son creativos. La alteración, el sabotaje de instituciones, el envío de noticias falsas, la reproducción de cuentas, todo eso está actuando. Es que la conexión efectiva, porque era efectiva con Puigdemont y con Junts, y no quiero llevar esto al terreno más prosaico nuestro, estaba perfectamente justificado, porque el sabotaje perfecto contra la Unión Europea es el fervor nacionalista y suscitar dentro del continente los focos que siempre han amenazado el proyecto de la Europa unida, ¿no? El nacionalismo exacerbado, cultivar el nacionalismo exacerbado y, ojo, añadido a las simpatías de la extrema izquierda con el propio Putin, que sigue manteniendo una posición de afinidad parecida a la del Papa respecto a que en realidad este conflicto necesita una salida negociada, como si la víctima y el victimario estuvieran en el mismo sitio, como si el agresor tuviera la responsabilidad del agredido y como si hubiera que ceder ante Putin la consolidación del territorio conquistado, vulnerando el espacio legítimo y soberano de una nación, ¿no? Pues imagínate que es precisamente por eso por lo que la opinión pública en el País Vasco es, de toda la opinión pública española, la más proclive a estas ideas y a Putin. Sí, sí. Bueno, por eso y por otros motivos. Por ejemplo,
hace no más de 9 meses, se descubrió que teníamos una espía en el Parlamento Europeo, Tatiana Chanoca. Llevaba 13 años colaborando con el FSB. Y, por supuesto, ¿de quién era amiga? 1, 2, 3, responda otra vez. ¿De quién era amiga Tatiana Chanoca? De los de Puigdemont. Sí. De Otegi. No, sí. De los del BNG. Sí, de todos. O sea, en el asunto español estaba en todas las actividades que tuvieran que ver con los secesionismos más tóxicos y más ilegales de nuestro país. Y cuando estuvimos, los diputados que formábamos parte de esta comisión de desinformación, estuvimos en Helsinki, en un centro de investigación de las amenazas híbridas, y había un coronel alemán allí, muy majo, que cuando le hablamos del tema catalán y tal, se fue al despacho y volvió con un mapa de lo que Rusia quería para Europa. Y claro, era una Europa llena de cachitos, con todos los secesionismos, corsos, bretones, catalanes, bueno, en fin, háganse una idea de un patchwork que convertiría en absolutamente imposible de seguir adelante con, bueno, pues, con nuestra forma de vida, con nuestras formas de producción. Sería pues, un desastre absoluto. Y vino con el mapa y lo puso encima de la mesa. Y después de pasar nosotros por allí, sacaron un pequeño informe, una cosa muy, muy pequeña, simplemente hablando de las capas, de las operaciones híbridas que durante años habían funcionado. La FSB, el Russian Today y Sputnik y otros agentes, bueno, aparte de los agentes de campo, otros agentes de segunda, como una diplomacia falsa, pero diplomáticos de Putin, asesoramiento para el Tsunami Democratic y para otras cosas, durante años, porque todo era ganancia para la desestabilización. Si se hubiera hecho finalmente una desagregación de Cataluña, lo habrían utilizado para lo de Crimea. Además, para poder ayudar a Puigdemont antes del tsunami, Puigdemont tuvo que hacer declaraciones acerca de cómo él consideraba que había que tener en cuenta Crimea. O sea, que le pidieron pagos. Pero en todo caso, era ganancia, porque si explotaba aquello, explotaba la opinión pública europea. Y de hecho, en 2017 tuvimos muchos problemas para explicarles a nuestros compañeros en el Parlamento que la verdad no era lo que estaban escuchando en muchos medios de comunicación, que no había un componente democrático, sino que había una gran desinformación y muchísimas mentiras alrededor de toda la operación de lo que estaba ocurriendo en Cataluña, que era un ataque al Estado de Derecho democrático, porque se estaba vendiendo con victimismo, porque llevaban muchos años trabajando eso. Entonces, simplemente el rasgar las unanimidades en el Parlamento Europeo ya eran importantes. Y si aquello hubiera terminado por reventar España, posiblemente habría debilitado extraordinariamente todo el proyecto europeo. Por cierto, Rusia no actuaba solamente en Cataluña o pues no sabemos si en el País Vasco, es que actúa en todos los países europeos y en otros países que quieren adherirse a la Unión Europea, por ejemplo Serbia. Para Orbán es un negocio impresionante, porque tanto si Serbia entra como si no entra, él tiene ganancia, porque a él le viene bien esto. Y en cuanto a nuestros compañeros, en esos primeros meses de la invasión estuvieron como disimulando, los de Marine Le Pen o los de algunos otros partidos italianos o algunos otros partidos alemanes. Pero a mí me da la impresión de que pronto, y tú eres muy intuitivo y ya lo apuntas, creo que van a empezar a enseñar la patita. Y no va mucho tardar. Yo les echo un mes. Es la guerra híbrida, es la guerra con programadores informáticos, con hackers, con distribuidores de noticias falsas, con páginas web de periódicos clonados, con anuncios de Facebook en la propaganda de las elecciones europeas en mayo y junio, anuncios 250 que llegaron a más de 3 millones de usuarios de Italia, Francia, Alemania y Polonia. Bueno, es la guerra de la desinformación, que viene de atrás y que seguirá. Y hemos hablado también de otra cosa un poco más cercana, ¿no? Tan peligrosa, más peligrosa, no sé muy bien. La del exceso de información, la desinformación, la de los sofismas, la de la propaganda, la del significado de las palabras.
que es una que tenemos quizá un poquito más cerca, ¿no? Es inevitable acordarnos de Humpty Dumpty y es inevitable volver a recordar el diálogo entre los dos, ¿no? Cuando yo uso una palabra, dice Humpty Dumpty, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Y entonces la pobre Alicia le dice, la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y entonces el hombre le dice, no, la cuestión es saber quién manda. Eso es todo. Esa es la desinformación más cercana a nosotros, la que no tiene que ver con Rusia o con Venezuela o con Irán. Hay desinformación también en cuanto al mal uso de las palabras. Tú, Rubén, en una entrevista reciente con motivo de tu libro en The Objective, hablabas hace poco del desgaste, de la amnesia, hablabas de la cosa del fango, que tanto hemos utilizado aquí entre nosotros, de los bulos o no. ¿Cuánto hay también de desinformación en el ambiente que nos rodea? La diferencia que tienen los países civilizados occidentales con más libertades respecto a los que no tienen esos privilegios, creo que estriba en la responsabilidad del ciudadano. Porque creo que la pretensión de un Estado, de un gobierno occidental por controlar la opinión pública, tendría que toparse con la resistencia del ciudadano en su espíritu crítico, en su capacidad de elaboración de su discurso y, sobre todo, en no sumarse a la complicidad de participar en un magma pernicioso. Lo digo porque yo creo que podemos responsabilizarnos a nosotros mismos de cómo nos informamos y hasta qué punto transigimos con un esquema informativo que, siendo más plural que nunca, y más generoso, y más variado, y más heterogéneo, no ha hecho otra cosa que consolidar las propias impresiones y los propios propósitos, ¿no? Como si ante la pluralidad eligiéramos el camino de la individualidad y como si frente a los discursos que podían ser más complejos, ponerse en discusión, eligiéramos ese espacio, esa burbuja donde nos sentimos más seguros, ¿no? Y creo que es la gran diferencia de las sociedades abiertas respecto a las sociedades cerradas. Y es ahí donde yo creo que persevera el gran problema que tenemos delante, que es el ámbito no homologado de información. Y por el ámbito homologado entiendo todos esos caminos por los que hemos decidido cultivar la información sin que tengan la reputación para justificar la frecuencia con que recurrimos a ellos. Hemos visto un fenómeno político como el de Alvise, que ha impresionado a la Unión Europea muchísimo a partir de 1 millón de votos, formulándose este fenómeno sin otro recurso que una red social como Telegram, donde la información pasa con una credibilidad que los propios usuarios no someten a escrutinio. Y se ha concebido un fenómeno político, al margen de la apariencia o del régimen habitual en que discurren los fenómenos políticos e informativos, fuera del dominio y del control de la sociedad, ¿no? Como si la sociedad misma hubiera engendrado una especie de subconsciente donde todo aquello que no se puede homologar, en cambio, trasciende. Y además lo hace a través de mensajes que aparecen y desaparecen, ¿no? Que a mí me parece una de las grandes inquietudes e incertidumbres de la sociedad de la información. Nos informamos por mensajes evanescentes, que leemos una vez y que precisamente por su valor letal o nocivo o porque no nos atrevemos a confesarlo, se desaparecen. Y se configura una sociedad alternativa, con medios de información alternativos. Y yo estoy hablando sin versiones conspiranoicas, estoy hablando de fenómenos y de hechos probados, y de cómo ante una sociedad que se ve censurada o que se autocensura, escoge el camino del subconsciente o de cultivar en otro ámbito de la realidad sus propias necesidades de libertad y de compartir discursos incendiarios. Y no me refiero a forocoches, que es un ámbito increíble, donde puede retratarse también cómo es una sociedad. Una cata en forocoches te dice cómo es la sociedad con 5 grados más de temperatura, pero con hábitos y comportamientos que inquietan. Entonces, la sociedad encuentra sus caminos de expresión fuera de lo homologado, pero mucho más lejos de si un medio que tenemos por oficial o por oficialista nos está engañando o no. Es un ámbito, de verdad, de inverosímiles dimensiones y proporciones. Sí, fíjate, pero es que además de eso, complementando eso, que ya tiene mucha gravedad, pero puede ser más coyuntural,
termina un tipo de albise y vendrá otra cosa. Pero lo peor de eso es cuando se complementa con estrategas políticos sin escrúpulos. Lamentablemente, cuando yo oigo esta frase de Humpty Dumpty, recuerdo a Fernando Barrena hace 17 años cuando dijo: los que hoy son considerados terroristas puede que mañana no lo sean. Todo depende de quién gane la batalla política. Y todas esas formas de desinformación, de deshumanización, de estigmatización, de considerar que la víctima es el verdugo, que el asesino es la víctima, todas las fórmulas de populismo más feroz, que en lo analógico yo he conocido en Baracaldo también, en Hernani, ¿verdad? Cuando existe un movimiento político con deseo de poder, se multiplica la toxicidad o la perniciosidad o el riesgo muchísimo más. O sea, lo que tú has contado es grave, pero cuando además tenemos estrategas políticos, o sea, no es lo mismo Alvise que otros. Y no es lo mismo Alvise que Sánchez. Entonces, llegados a este punto, entonces, hablando de la responsabilidad de cada uno, hablando de los líderes, en una sociedad democrática, en cuanto al sentido de las palabras, a la pérdida de sentido, en la desinformación, ¿a quién hay que exigir más? ¿A la barra de bar? ¿A la gente? ¿A los líderes? ¿Quién tiene más responsabilidad? Bueno, hemos asistido a este fenómeno maravilloso del Parlamento incomunicado a través del sistema de traducción simultáneo de diferentes idiomas. O sea, el Parlamento emana del hecho de parlamentar, ¿no? Y la presión nacionalista en la reivindicación de las lenguas históricas ha introducido este sistema perverso que pasa porque en lugar de entendernos, dejamos de entendernos. Y habiendo un idioma común, y yo defiendo, por supuesto, la vigencia y categoría y literatura de las lenguas cooficiales, el Parlamento decide convertirse en una torre de Babel, que es el castigo divino a la pretensión de construir una torre más cerca del cielo, ¿no? Luego, la clase política tiene unos deberes con la ejemplaridad. Y en mi libro, y no voy a hablar más de él de momento, hay un discurso reconstruido a partir de los lugares comunes y las frases hechas con que se puede rellenar el espacio político sin decir absolutamente nada, entre el marco de convivencia, las reglas que nos hemos dado, lecciones de ustedes ninguna, y podemos estar horas hablando sin reconocer ningún sesgo ideológico en lo que decimos. Entonces, respecto al ámbito de responsabilidades, yo digo que la clase política tiene una obligación de ejemplaridad porque representa al pueblo orgánicamente, y yo creo en la democracia representativa. Creo que el ciudadano tiene una responsabilidad y creo que hay que hablar con elocuencia de la prensa y de su pérdida de credibilidad a partir de la debilidad misma del sector, vamos a llamarlo así, aunque suene muy prosaico, José Manuel. Y sabes de lo que hablo porque una prensa débil es una prensa mansa, es una prensa mucho más sensible a la consigna, a la campaña publicitaria y a la sumisión a los poderes económicos. Y el crecimiento de las fórmulas alternativas de información hubiera sido menos grave y drástico si la prensa hubiera conservado más credibilidad de la que tiene. Pero, y no es el caso. Y no es el caso porque creo que la prensa, en su propia debilidad orgánica, en los cambios de paradigmas totales de informarnos, porque esto hay que reconocer que la coyuntura no solo viene de la debilidad estructural de la prensa, viene también de cómo los nuevos hábitos informativos destronan el papel que antaño tuvo un periódico, que tuvo una televisión o que tuvo una radio, y cómo las fórmulas alternativas de informarse ocupan el espacio, no digamos en las nuevas generaciones. Luego, claro que hay una crisis coyuntural, claro que hay una crisis económica, y claro que la prensa, que es la que tiene la obligación de homologar cuál es la información de la que nos podemos fiar, está en una fase enormemente crítica. Por eso, una de las reformas
de las pocas reformas que han tenido consenso en el Parlamento, en el grupo de Sánchez y sus aliados, ha sido el control de Radio Televisión Española. El único punto fuerte de un año de legislatura ha sido, en esto sí estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en lo que sucedió ayer con un conflicto de política fiscal que enfrenta a Esquerra con Junts, a Bildu con el PNV, a Podemos con Sumar y a todos con todos, pero 2 semanas antes sí tenemos plena conciencia de que la televisión y la radio públicas tienen que estar totalmente controladas. Y esto no es un desafuero mío a partir de que Sánchez diseñara un espacio alternativo al hormiguero porque le molestaba, sacrificando 20 minutos de telediario. Esto es un proyecto político que se escenifica con total exuberancia, dando una vuelta al duelo que había supuesto la suspensión de la sesión parlamentaria el día de la Dana. Luego, esto es un proyecto político-mediático inequívoco que demuestra qué precauciones tenemos que tener respecto al poder mediático. Sí. Y Maite, lo peor, creo que es Fernando Savater el que dice, lo peor de todo es que dé igual la verdad, me refiero, que den igual las palabras, que dé igual. Sí, bueno, Fernando, que tiene metáforas maravillosas y se le ocurren historias con una lucidez extraordinaria, decía, es que la verdad es necesaria para la supervivencia. Y para la supervivencia de la política también. Y para la supervivencia del periodismo, por supuesto que también. Entonces le decía, no es lo mismo bajar de un 8º piso por las escaleras o el ascensor que autoidentificándote pájaro y tirándote por la ventana. Entonces, esto, él no decía lo de pájaro, eso se me ha ocurrido a mí ahora. Pero lo que quiero decir es que la verdad es fundamental para la democracia, porque si no hay verdad, tampoco se puede garantizar en ningún caso la vigencia de la libertad de conciencia o de los derechos humanos. Y si la mentira se convierte en el canon o la verdad deja de importar, sabemos que vamos camino de un populismo que va a ir derivando en más corrupción y en un mayor control de esa parte interna del pluralismo real que luego genera ese tipo de granos, ¿no? De formas alternativas muchas veces muy primarias. Y hay una segunda cosa, aparte de que seamos muy conscientes de que necesitamos verdad en el sentido de verificación de los hechos de la manera más profunda que podamos, más intensa que podamos, hay una segunda cosa que es alejarnos de la irracionalidad. Estamos viviendo momentos de un enorme sentimentalismo bobo. Un sentimentalismo que hace que que vayamos hacia atrás desde el punto de vista de la calidad de nuestra manera de convivencia democrática. Porque es el uso de la razón el que nos ha llevado a las mejores conquistas, a las Atenas, a aquella Atenas y a esta Atenas que nosotros hemos conocido no hace tanto tiempo. Es eliminar el sentimentalismo bobo y una forma de identidad teológica, porque a mí me da igual los puritanos tipo Putin, tipo Orbán o tipo los de la cultura de la cancelación. Todos ellos están haciendo teología. Cuando los profesores universitarios en Estados Unidos empezaron a alertar hace ya bastantes años de que se sentían incómodos porque había temas que no podían hacer, no podían hablar de ciertas cosas, no podían leer La cabaña del tío Tom. En fin, ya es que es una cosa muy ridícula. Me imagino, yo no sé, ¿la vida de Brian está cancelada ya? No lo sé. Rubén, ¿está cancelada? No, no está cancelada, pero estará a punto. Estará a punto. Le falta poco. Dale unos minutos. El sentimentalismo absurdo es algo que tenemos que eliminar junto a un abandono de esas retóricas populistas si queremos tener oportunidades de regenerarnos. Pero fíjate, a mí lo que me resulta inquietante de la reflexión de Savater es que no solo importe la verdad, es que es mejor la mentira expuesta con desparpajo. Y la victoria de Trump obedece exactamente a este paradigma. No solo me perjudica mentir sabiendo que estoy mintiendo, no solo me perjudica decir en mi mitin de despedida hay que disparar a esos periodistas. En la incorrección se convierte en la corrección
Y yo creo que ese es el paradigma al que estamos asistiendo con bastante estupor. E irracionalidad. Sí, hombre, claro. O sea, lo correcto es lo incorrecto. Y lo incorrecto se ha convertido en lo correcto. Por eso digo que ya no se trata de esconder nada, sino que la desfachatez forma parte del crédito político con el que uno puede ganar unas elecciones, a partir efectivamente de la emoción, del sentimiento y de la irracionalidad. Claro que sí, porque con argumentos racionales no puedes explicarte la euforia que provoca el trumpismo. No en su segunda llegada, porque es la segunda llegada del Mesías. Uno podía entender, bajo los presupuestos de la antipolítica, con el hartazgo de un sistema, vamos a utilizar todos los clichés aquí de golpe, llega un fenómeno de ejemplo de sí mismo, de triunfador, que transforma la visión y, bueno, pues vale, viene, se demuestra que el Mesías era de fogueo y se va. Entre que se va y vuelve hay un asalto a Capitolio, hay una remontada y vuelve a ganar, ¿no? O sea, a mí me parece mucho más desconcertante la segunda victoria que la primera. Y la segunda se ampara en esta idea de ¿sabéis lo que soy? Tengo 34 procesos judiciales, me conocéis tal como me expreso y por eso me votáis. Sí, porque pero es la normalidad, es la normalización de la hostilidad del que piensa diferente. Y es, por otra parte... O sea, soy un salvaje y me vais a votar porque soy un salvaje. Sí, y porque en el otro lado está una cosa absolutamente débil, fofa, buenista, sentimental, pero que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, es que ambas cosas se alimentan mutuamente. Igual que, bueno, algunas corrientes que existen en nuestras sociedades alimentan fenómenos como Alvise u otros. O la Tangentópolis italiana alimentó a Berlusconi. Bueno, de hecho, ya que dices Berlusconi y Trump, hay una cosa muy interesante respecto a los dos, y es que el discurso opositor no ha tenido otra idea que el antitrampismo o que el antiberlusconismo. En lugar de proponer un proyecto, una idea, un concepto, lo único que se tiene como recurso es el anti lo que viene. Y eso solo ha hecho reforzar precisamente a Trump, como en su tiempo hizo reforzar a Berlusconi. Pero claro, estamos en este auditorio, afortunadamente todavía no somos Estados Unidos, nos estamos acercando, porque ellos nos llevan 10 años de ventaja, porque además ellos tienen una forma de libertarismo desde el punto de vista de entender la opinión pública que hizo que una parte de la defensa que nosotros sí tenemos frente al libelo, frente a la difamación, ellos no la tenían, y eso hizo que con el aumento de, bueno, con la extensión de las redes y de esa manera de entender su libertad individual, pues ha sido muchísimo más profundo el efecto y se ha roto. Estados Unidos está ahora mismo roto. Nosotros, por suerte, todavía no estamos rotos y además yo que vengo de la socialdemocracia, entiéndeme, pues y que no voy a decir hasta dónde he llegado. Sin embargo, yo que no era monárquica, que ahora sí soy, lo digo. Nosotros los españoles tenemos la suerte de tener una Casa Real extraordinaria que nos marca esa idea del sentido del deber, de lo que tú tienes que intentar hacer ante las grandes tragedias o ante las situaciones más dolorosas, porque lamentablemente las tragedias y las guerras son maestras severas. Y lo que creo que también hemos aprendido con algunos concejales en algunos municipios valencianos es que si no tenemos un principio de confianza, cuando llegan los verdaderos problemas nos hundimos. Sí. Y yo creo que tenemos mucho que aprender. Por suerte, todos los españoles no estamos, los españoles mayoritariamente creo que no estamos descerebrados ni nos han llevado esas pulsiones tan irracionales. Por suerte, los consumidores de las redes sociales de forma obsesiva, teológica, son son constantes, pero todavía no nos han comido completamente. Y por suerte, yo creo que también hay gente que se está aburriendo de eso. Y yo soy una optimista incurable y yo quiero volver a que se ponga de moda el periodismo estructurado, el periodismo que busca los datos, que es creíble,
que tarda más tiempo. Te voy a poner un ejemplo de hoy que es maravilloso. Sí. Hoy ha Bueno, muerto el DF. Fernando Aramburu. Ya, bueno, ese no es el ejemplo. Pero solo unos minutos. Porque ¿Y lo del helicóptero? A partir, bueno, pero a ver, el helicóptero vale, pero Sí, Fernando. Agencia EFE ha publicado hoy que Aramburu ha muerto. Y Aramburu tuvo que decir que yo sepa no. Eso es muy de él. Y la fuente de información era una noticia que había salido sin contrastar, pero claro, cuando la principal agencia de noticias española la homologa y la corrompe, ¿de qué te puedes fiar, no? En el momento... Bien, yo soy una optimista incurable. Sí, por eso te digo. Sí, lo he dicho. ¿De Yo ya qué? ¿Qué te lo hagas mirar, quiero decir? No me lo voy a hacer mirar a estas alturas de la vida. No, Y además no. voy con el problema de vista que yo tengo, Sí. que no lo he contado, eso sí. pero claro, yo también he dejado las redes porque no me iban bien a los ojos. Sí, Y no he sí. perdido mucho. ¿De qué Estoy te muy puedes, contenta. Entonces, yo pienso que los demás pueden hacer lo mismo que yo. A mí no me ha pasado nada. ¿De qué te puedes fiar? Es una cuestión interesante. ¿De qué te puedes fiar en esta etapa? Hay muchas cosas de desinformación y de falsedad que no son nuevas. He querido traer aquí un par de ellas realmente antiguas. Quizá esta es la primera foto falsa de la historia. Este hombre es el rival del padre de la fotografía. Este no fue el padre de la fotografía, fue el francés Louis Daguerre. Y este era su competición. Bayard estaba tan harto de que no le hiciera nadie caso que fotografió su propia muerte. Entonces, cuando estaban en la pelea y cuando Daguerre reveló el daguerrotipo, sí, es decir, el primer proceso fotográfico práctico, este hombre publicó esto en un periódico y decía: el cadáver que ven aquí es el de fulano de tal, que es el inventor del proceso que acaba de mostrar, pero el Estado no le ayudó y ha estado 3 años ahí. Y bueno, esa es quizá la primera imagen falsa, ¿no? Ha habido otras muchas en la historia. El monstruo del lago Ness, de toda la vida lo hemos visto, ¿no? La foto que hizo un tipo en el año 34 por venganza contra un periódico, contra el Daily Mail, la dio, el Daily Mail lo publicó y aquí lo que tenemos aquí es un submarino de juguete con una cabeza de madera. Pero eso ha sido verdad durante muchos años. Llevamos, aparte de estas anécdotas, 100 y pico años con las fotografías como una prueba para distinguir de verdad de mentira. Pero claro, eso ya no es así. Aquí es donde yo en esta última parte de la conversación quería ir. Ahora ya no es así. Ahora tenemos la inteligencia artificial. Ahora tenemos una capacidad de manipulación tremenda. Ahora tenemos fotos como esta. Trump detenido por el FBI, por la policía, ¿no? Es un montaje, pero que a él le encantaría, por cierto, pero que hay un montón, hay discursos falsos. Este acto que tenemos aquí ahora se podría reproducir y podrían ponernos otro sonido en nuestras bocas y sería exactamente igual y diríamos exactamente lo contrario. Las redes lo hacen todo más difícil, la inteligencia artificial nos va a colocar en una situación límite en desinformación y propaganda, o nos va a dar instrumentos para combatir la falsedad. ¿Cómo hacemos con las redes? Yo creo que estamos en el embrión casi de la inteligencia artificial y estamos percibiendo síntomas inquietantes porque el grado de perfección con el que se puede suplantar la verdad llega al extremo de que cuando las cosas pasen tú puedes decir que es inteligencia artificial. No sé si me explico. Aparece un vídeo porno mío mañana y soy yo, pero diré, no soy yo. No soy, ¿por qué? Porque es un ¿Y si lo eras? Y si lo era. No creo que sea mañana o pasado, a lo mejor. No cuando acabes de presentar no el estoy libro. anunciando noticia. Y entonces todos sabemos que el uso de la tecnología pasa por una gestión ética y responsable. Y sabemos que la inteligencia artificial en malas manos, claro que puede convertirse en un instrumento de desinformación letal, con una capacidad de injerencia y de inferencia en nuestras vidas mucho mayor del que pensamos. El otro día voy a contar una anécdota que es muy graciosa, porque el tertuliano es un mundo al que hay que tener cariño. Si ven un tertuliano, adóptenlo. Tenemos algunas peculiaridades maravillosas. La piel de amianto para defendernos de los focos, la bilocación. El tertuliano puede estar en 2 lugares al mismo tiempo o sosteniendo opiniones distintas, ¿no? Yo creo que... Puede un presidente de bueno, gobierno porque no puede un tertuliano. un colega nuestro en una tertulia
poniendo en el chat GTP qué diría Francisco Umbral de este debate. Lo escribe y le sale Francisco Umbral diría tal. Y va el tío y lo suelta. Buscó la inspiración en la inteligencia artificial para sofisticar un discurso que le diera cierta originalidad a partir del volumen informativo que se maneja en la inteligencia artificial. Por eso yo creo que la inteligencia artificial es un arma de progreso extraordinario y es un arma de progreso en malas manos enormemente peligroso. Porque ya no hablamos de adulterar la información, es directamente suplantarla con mecanismos de total credibilidad, de forma que nos resulte indistinguible dónde empieza la verdad y dónde empieza la mentira. Vamos a ver, desde el punto de vista... Vamos a ver, somos los seres humanos, tenemos las mismas pasiones, las mismas cosas positivas y negativas y las mismas capacidades de raciocinio y de creación de lo moral o de lo ético que hace 5.000 años o que hace 10.000 años. Entonces, esta inteligencia artificial, si no lleva aparejado un humanismo muy bien desarrollado, puede ser muchísimo, nos puede llevar a situaciones todavía más graves. La cuestión es, si queremos seguir viviendo en democracia, si queremos que nuestros hijos y nietos puedan tener oportunidades de futuro, vamos a tener que tomarnos la democracia muy en serio. Y vuelvo a Atenas. ¿A quién se consideraba idiota en Atenas? Idiota significaba el ciudadano que no utilizaba parte de su tiempo y de su interés en los asuntos comunes, en los asuntos que tenían que ver con el bienestar de todos. Ese era el idiota en Atenas. Bueno, pues nosotros vamos a tener que perfeccionar nuestra democracia y exigir a nuestros líderes que se comporten de una manera que pueda hacer inverosímil la aparición de ciertos deepfakes o cosas así. Aristóteles, en su Poética, hablaba de los hechos verosímiles y posibles. Bueno, nosotros tenemos que pedirles a los líderes políticos o institucionales, o también en el mundo del periodismo o en otros mundos profesionales que son tan importantes, por ejemplo, el mundo de la justicia, que generen una actividad profesional, la que sea, o institucional, de tal manera que podamos defendernos de los primeros embates de las deepfakes. Necesitamos que la parte tóxica, cuanto más poder, más tóxico se puede ser, se corte de raíz. Yo creo que lo mejor que podríamos pedir ahora a los líderes políticos es que no utilicen las redes sociales. O sea, para empezar, eso limpiaría un montón. Y luego que no hicieran ruedas de prensa todos los días. Eso limpiaría otro montón. Y si aceptaran preguntas, imagínate, ¿no? Si aceptaran preguntas ya sería bestial. No, mira, tú bueno, eres joven, pero te acordarás que hace 22 o 23 años no se hacían ruedas de prensa todos los días. Y claro, daba tiempo incluso a pensar en cosas de medio plazo, a que el periodismo también pudiera ir a pillar, de verdad, a los políticos cuando estaban en sus ruedas de prensa. Yo recuerdo porque pasaba alguna mal, o sea que en alguna he sufrido. Y, o sea, volver al tiempo lento nos hace falta porque los desafíos que tenemos desde el punto de vista objetivo, industrial o del tipo que sea, o del tipo político, nos exigen parar un poco, ir más lentos. O sea, si la inteligencia artificial sirve todavía para ir más rápido, nadie va a poder hacer nada de medio plazo. No se va a poder hacer un plan hidrológico y lo necesitamos, por ejemplo, para evitar catástrofes u otras cosas que vamos a necesitar. Entonces, si no hay tiempo suficiente, si no hay horas suficientes, no se pueden hacer bien las cosas. Yo llevo 6 meses fuera de la política y estoy encantada, porque me da tiempo a leer con tranquilidad y a pensar. Y creo que es muchísimo más útil decir menos veces cosas, pero que tengan más interés y aportar más con más interés. Y yo creo que eso se lo podemos pedir también a los políticos. No necesitamos que estén todo el día hablando ellos. Si hay gente interesantísima a la que hay que preguntar cosas, médicos, bomberos, ingenieros, arquitectos, mira que no hay gente que tiene cosas que decir y que gente que se sabe un montón de cosas que nos hacen falta y que no les damos la voz. Bueno, pues
¿por qué este monocultivo del político constantemente y de las redes sociales? Yo lo que les podemos pedirles, que abandonen el cuñadismo. Y esto limpiaría muchísimo también. Y si les castigamos cuando utilizan esas formas, pues es que se les pasa enseguida. O sea, si la cosa es de perder votos, bueno, tienes que convencer se tú a vuelven Óscar todos Puente. de A Óscar éticos, Puente que tienes que vamos. convencer tú entonces, digo. Que tienes que convencer tú a Óscar Puente, que es el mayor activista de las redes sociales. Efectivamente. Y por todos los parlamentarios. Y fíjate, se le daría tiempo de hacer cosas en Sí. Renfe. Y no lo digo de broma. Es que yo he venido hoy en el tren de Logroño, que como siempre ha llegado 29 minutos más tarde. Bueno, pues si son 29 siempre es puntual, ¿eh? Claro, pero porque nosotros no lo sabemos. No, y lo voy a contar. La técnica es la de la desinformación. Ya hace 17 años que yo empecé a utilizar ese tren para venir a Madrid, de los pocos que hay directos, y siempre llegaba media hora tarde. Claro, yo me lo aprendí y dije, bueno, pues hay que hacer las citas media hora más tarde, porque es que si no, no llegas. Sí. Bueno, tiempo más tarde empezaron a funcionar mejor. Y dijeron que si tardaba un cuarto de hora o media distancia, te devolvían el dinero. Ahora, eso lo han quitado porque hemos vuelto al retraso. Ahora, sí, 29 minutos y además falsifican un poco el reloj, 2 minutos. No, pero claro, pero eso sí, cuando ya vas con un cuarto, ahora, cuando sí. tienes un cuarto de hora de retraso, te viene un anuncio diciendo, uy, se estima que vamos a llegar con más de 30 minutos. Hombre, si es sistémico, es una tomadura de pelo que te avisen. Hombre, ya lo saben ellos. O sea, que no te avisen por lo menos, ¿no? No sé, son cosas básicas. Estoy contigo. Entonces, si Óscar Puente abandonase Twitter, le daría tiempo de pensar que por lo menos no nos tomen el pelo con lo de va a llegar usted 30 minutos tarde. No, si ya sabemos. Bueno, no hace falta. Muchas tareas, incluida la Renfe, muchas tareas contra la desinformación que tienen que ver con la comunicación, con otro periodismo, con la responsabilidad personal, con la responsabilidad de los políticos, con a lo mejor verificar más, reenviar menos o más despacio, verificar más en lo que estamos, con una cosa que te gusta, Maite, poner en cuarentena nuestros propios sesgos. Si tuviese que daros con alguna de estos, y ya para acabar, ¿cómo hacemos mejor contra la desinformación? ¿Con qué os quedaríais? ¿Cómo se pelea mejor contra esto que nos rodea desde lejos, pero también desde cerca, que nos tiene? ¿Cómo mejor contra la desinformación? O sea, yo creo que la clave de una sociedad operativa o digna de llamarse tal es el espíritu crítico. Y el espíritu crítico significa tener una especie de sensibilidad, de observación respecto a lo que sucede, teniendo capacidad de salir de las propias convicciones. Cuando hablamos de la responsabilidad política lo hacemos porque la legislatura que cumple un año, y yo no quiero insistir en hablar de Sánchez, es nuestro presidente de gobierno, ¿no?, partía de la constitución de un muro que partía la sociedad en dos, ¿no?, los de aquí y los de allí. Y claro, un gobernante no puede fomentar este esquema de sociedad que requiere de un fanatismo que el ciudadano es tentado de adoptar precisamente porque se ha significado un voto al que se le da casi un destino, ¿no? Y yo creo que la gran paradoja de España es que el 72% de los votantes se encuentra en un ámbito moderado, pero que la tensión de la polarización sabotea el verdadero consenso. Y yo creo que la sociedad se transforma mucho más a partir del individuo que a través de otro camino. Hablo de las sociedades abiertas. Y que estamos obligados a desarrollar un espíritu crítico que nos conmueva desde nuestras convicciones para entender el discurso del otro. Que creo mucho más en el trabajo de la universidad, del colegio y de la familia, y creo mucho más en la responsabilidad del individuo que en la adopción que se haga de este fenómeno cenitalmente, ¿no?, por decirlo así. Y creo que la mejor forma de sacudirse el muro es ponerlo en cuestión uno mismo, en lugar de significarse en un fanatismo de una sociedad polarizada. En el libro ya no hablo más de él porque estamos terminando justo, que se llama Tenemos que hablar.
de lo que se trata es de atreverse a hablar, significa escuchar y significa estar dispuesto a cambiar tu opinión si tu interlocutor te ha convencido de eso, ¿no? Y eso pasa por una noción generosa de la conversación y pasa por una noción generosa del espíritu crítico. Mucho más que un proyecto de Estado sobre cómo tiene que ser la gobernanza de la comunicación, creo en la responsabilidad del individuo en una sociedad abierta como esta. Maite, ¿cómo te despides? ¿Cómo mejor contra la desinformación? ¿Qué mejor hacer? Bueno, lo primero es, ¿queremos que no se desinformen? No. Si es que sí, pues nada, van a tener todas las posibilidades. Si no queremos que nos desinformen, si no queremos que se destroce nuestra democracia, entonces yo solo complemento lo que ha dicho Rubén diciendo que espíritu crítico no significa que yo critique a los demás. No, espíritu crítico significa, y lo ha dicho él muy bien, entender los sesgos de cada uno y que lo que nos gusta a nosotros no tenga por qué ser la religión de todos. Cuando digo religión, entiéndase como religión de sustitución. A mí me puede gustar mucho Tucídides, pero no tiene que ser obligatorio. Me puede gustar mucho Sabater, pero no tiene que ser obligatorio para todos. Y ahora estamos en un tiempo de sentimentalismo barato, en el que parece que hay mucho ofendido si no se dice exactamente las cosas como ellos piensan que tienen que ser. Y tenemos que fomentar pues esa libertad de conciencia, que no nos la robe nadie, ni con sonrisas, ni con espectáculos berlusconianos. En fin, creo que es muy importante que nos comprometamos en que no nos entre el virus, la toxicidad, esa enfermedad de la hostilidad hacia el que piensa o dice simplemente alguna cosa que no es exactamente la del sesgo, la del patrón, las del grupito en el que uno se ha sentido tan confortado tanto en redes sociales como en el mundo analógico, porque de lo digital eso está pasando a lo analógico. El no sentirnos tan cómodos siempre, el escuchar aquello que es incómodo, que no significa que todo, que sea relativo todo, no, pero el entender que hay dignidad en el otro, la dignidad humana, en todo caso tiene que prevalecer, y si en algún caso tiene que ejercerse una acción penal sobre un delincuente, pues que sea con todas las garantías. Esto no quiere decir que vayamos a pasar el delito como si fuera algo lícito, no. Pero la dignidad humana existe, la hostilidad hacia el otro puede desembocar en que corrompamos y convirtamos nuestra libertad en una cárcel de odio. Así que el espíritu crítico, por supuesto, la libertad de conciencia y comprometernos. Tenemos que limpiar, está muy sucio y tenemos que limpiar el ecosistema en el que estamos viviendo. Y desde luego hay mucha gente muy interesante que tiene que ser escuchada, que en este momento no se está escuchando. Hay tanta gente que tiene cosas por decir y estamos escuchando todo el rato. En fin, productos políticos de muy baja calidad y además con muchas técnicas de propaganda, en fin. Ahí queda eso. Tóxica. Aquí terminamos. Muchas gracias a todos en nombre de la Fundación Mutua. A los que les apetezca y puedan, ya saben que tenemos el próximo lunes nuestra última cita de otoño. A Rubén Amón, Maite Pagaza, creo que salimos más informados y mejor informados. Gracias. A vosotros. Gracias.